Bueno, la operación Apocalipsis logró la detención de 44 gendarmes. Ahora, estos masivos operativos buscan desbaratar una red de corrupción al interior de las cárceles. El gobierno anunció una reforma a Gendarmería. Queremos profundizar sobre esto y estamos con Tulio Arce, quien es exdirector de Gendarmería. ¿Cómo está? Hola, bien, buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a usted por estar acá y también profundizar sobre esto. 44 gendarmes detenidos por esta red de corrupción. En primer lugar, ¿cuál es su sensación al conocer esta noticia? Claro, considero que es un hecho gravísimo. Era impensable de que pudiera ocurrir esto a pesar de que hubo un cambio en la criminalidad chilena desde los últimos 5 o 6 años debido a que ingresaron otro tipo de delitos. Claro. Y en ese sentido también cuando tenemos la figura del crimen organizado dentro de las cárceles, esto también ha provocado que junto con ello y con el poder adquisitivo que también tienen las personas vinculadas al crimen organizado, pudiera ocurrir de que el negocio de ellos es corromper. Por lo tanto, la cultura criminal tenía que también ir cambiando desde el aspecto de cómo Gendarmería enfrentaba este nuevo desafío. ¿Qué tan complejo es detectar esto? Porque estamos hablando de, incluso lo habíamos visto, lo habíamos reportado en varias oportunidades, transmisiones en vivo que estaban haciendo de los reos, videos que subían a las redes sociales, asados que se alcanzaba a ver al interior de recintos penitenciarios. Y claro, ahora también se está dando a entender también por qué se da esa dinámica. ¿Por qué era tan difícil detectar este tipo de situaciones al interior de los recintos penitenciarios? Yo creo que es lo que le comentaba, de que la cultura criminal ha cambiado. Gendarmería probablemente no llegó a tiempo para poder controlarlo de la debida forma. Porque esto, te digo, hace 5 o 6 años atrás no se veía. Claro. Era otro tipo de delincuente, el delincuente común tiene otra característica. Y hoy día, cuando vemos el narcotráfico, cuando vemos las bandas organizadas, vemos que funcionan de una forma distinta y de la cual Gendarmería debiera haber también preparado a su personal para esa contingencia. Entonces, claro, la corrupción ha existido probablemente toda la vida. Claro. Pero antes se veían como casos aislados, muy focalizados, y se lograban detectar a algunos funcionarios que a lo mejor pudieran cometer algún acto de corrupción, pero se adoptaban las medidas inmediatas. Hoy día esto se masificó, se puede pensar hasta que se fue de las manos, para que en el fondo ahí dentro de una cárcel hay unas verdaderas mafias funcionando como a través de los funcionarios de Gendarmería. ¿El crimen organizado está avanzando más rápido, se podría decir, que la seguridad en nuestro país para entender esta situación también? ¿No estamos quedando atrás? Yo creo que sí, porque el crimen organizado tiene poder adquisitivo, tiene armas, tiene una organización y que es transnacional. Por lo tanto, y esto ha atacado no solamente aquí en Chile, o sea, esto ha venido avanzando desde Centroamérica, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, y en Chile no nos había llegado de tal forma y hoy día nos encontramos de que sí, está avanzando y nuestras instituciones se están quedando un poco atrás. Por eso también es importante el anuncio que dio hoy día el presidente de la República de una reforma institucional, de pasar todo lo que es seguridad y vigilancia de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública y lo que es reinserción social siga dependiendo del Ministerio de Justicia. Eso me interesa, si nos podría profundizar para las personas que nos están viendo también, entender cómo funciona actualmente y por qué es tan necesario también realizar esta reforma. Actualmente Gendarmería tiene la función de vigilar, custodiar y reinsertar a la población penal. Pero no está dentro del circuito de la seguridad pública. O sea, cuando se habla de seguridad pública se considera carabineros, investigaciones, Ministerio Público, pero Gendarmería queda afuera. Entonces, para todos era pensable que al momento en que las policías detenían a una banda o a algún delincuente, ahí terminaba el proceso de la persecución penal. Pero después se encontró de que Gendarmería estaba con una población que está realizando su negocio desde dentro de las cárceles. Entonces, por esa razón, era necesario hoy día de que Gendarmería pasara a un ministerio que fuera más operativo y que tuviera en las mismas condiciones o que tuviera una relación directa de trabajo junto con las policías. Entonces, por eso ese anuncio es sumamente importante para que Gendarmería funcione de esta forma y, bueno, la función de reinserción social que esté a cargo de un área técnica de asistentes sociales, psicólogos, etcétera, que puedan prever esa situación de poder
atender a la población penal que tenga un mejor pronóstico para poder reinsertarse en la sociedad. Entonces lo encuentra bueno algo también por un tema técnico, ¿no? De las distintas habilidades y mecanismos que tienen cada una de las instituciones para poder llevar esto a cabo, y también me imagino que ayuda también a descongestionar quizás un poco la pega también para Gendarmería, ¿o no? ¿O no va por ahí? Claro, también ayuda a congestionar, porque al final el trabajo de custodiar y además de labores de reinserción al final no se logra ninguna de las dos cosas bien. Entonces, en ese sentido, cuando a Gendarmería ya se le dice, ustedes van a estar a cargo de la seguridad de los penales, ya es una función específica enfocada a eso. Entonces, también el recurso humano se va a poder optimizar, también va a haber una posible control también del personal, porque es sumamente importante, porque cuando aquí me decían de que a los internos pagaban para poder cambiarse de módulo, eso significa de que hay muchas instancias involucradas, porque para cambiar a un interno de módulo tiene que haber un proceso de clasificación, tiene que haber un departamento de control penitenciario. O sea, no es de cambiar a un interno de módulo porque sí, porque cada módulo tiene su complejidad y tiene también su análisis de segregación que debe tener para no juntarse con otra población penal. Claro, es peligrosísimo esto. Claro, entonces por eso es gravísimo lo que está ocurriendo. ¿Cree que eventualmente podrían haber más, considerando ¿no? todos los protocolos, todos los mecanismos que usted menciona, incluso para poder cambiar de celda, cree que puedan haber más personas involucradas en esta investigación? Yo creo que esta es la punta del iceberg. Sí considero que dadas las cosas, lo que se ha salido a la luz, como el cambio de módulos, los ingresos de encomienda, el sistema de las ferias, de las manillas y todo eso, es porque hay una organización grande. Entonces yo creo que esto va a ser el inicio de algo más que puede pasar. Me acuerdo el año pasado, o fue inicios de este año quizás, cuando una persona fue decapitada al interior de un recinto penitenciario, y ahí empezó toda una discusión si es que efectivamente teníamos el control sobre las cárceles de nuestro país. Y ahí, bueno, incluso candidatos presidenciales, Evelyn Matei decía no hay control de las cárceles en nuestro país, y fue gran parte del debate. ¿Cree, con esta evidencia que hay hoy, hay control sobre las cárceles de nuestro país? Yo creo que aún hay control sobre las cárceles de nuestro país. O sea, si nosotros miramos a nivel regional, los sistemas penitenciarios en otros países, ocurren muertes permanentemente, hay motines donde mueren más de 50 personas, donde aquí todavía el control está en Gendarmería. Yo creo que hay muchos gendarmes honestos y gendarmes que trabajan con los valores que debe tener un funcionario público, pero existen también estos actos de corrupción, y es donde ahora es importante lo que está haciendo el Ministerio de Justicia y el Director Nacional de Gendarmería de investigar y de pesquisar esto, independiente que la investigación haya durado un par de años, pero dada la complejidad de qué se trataba, yo creo que este es un gran golpe y que va a permitir retomar a lo mejor lo que se había perdido en cuanto a los controles de las cárceles. ¿Usted confía que esto es un hecho aislado, por así decirlo? O sea, es un hecho, a lo mejor no aislado, pero es un hecho que ya se detectó y que hoy día van a adoptarse las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Perfecto. Mire, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, que tenemos pausas comerciales automatizadas, pero a la vuelta me interesa seguir profundizando sobre esta materia con usted. Vamos a la pausa y ya volvemos profundizando sobre esta materia tan relevante en nuestro país. Bueno, estamos acá con Tulio Arce, quien es exdirector de Gendarmería. Estamos hablando, ¿no?, sobre esta operación Apocalipsis, 44 gendarmes detenidos en esta red de corrupción que facilitaba, quiero decir, el ingreso de distintos elementos a los distintos recintos penitenciarios. Situación gravísima. Y le quería comentar que durante esta jornada el director de Gendarmería dijo que estos funcionarios, voy a citarlo, no me quiero equivocar, decía que estos funcionarios traicionaron a la institución y también al país. ¿Coincide con las declaraciones? Absolutamente. O sea, el espíritu del funcionario público y especialmente del gendarme es de otorgar la sensación de seguridad a la comunidad, dando también valores, principios que tienen que ver con la función penitenciaria. Y claro, al ver esto, nosotros consideramos que sí traicionaron a la patria, sí traicionaron a la comunidad, a los chilenos en general. Sí. Considerando que son 44 funcionarios de Gendarmería, también se le quiero preguntar, con la visión de usted que tiene como exdirector de Gendarmería, sabemos la crisis que también hay en la cantidad de gendarmes que hay en cada recinto penitenciario. Estamos hablando de la baja de 44.
¿Cómo ve también el escenario de acá para adelante con la baja de 44 gendarmes que eventualmente podrían ser más? Hay que ver cómo avanza la investigación, pero es una baja sumamente significativa, imagino yo, para tratar de controlar también a los presos al interior de las cárceles. Efectivamente, o sea, Gendarmería siempre ha tenido una falta de dotación Claro. con respecto a la cantidad de población penal que hay. Pero, por ejemplo, hoy día decía de que esos 44 gendarmes correspondían al 10% de la dotación total de Santiago 1. Entonces, es un gran Muchísimo. porcentaje, claro. Y eso va a significar que van a tener que sacar funcionarios de otras reparticiones para poder reforzar las unidades que van a ir quedando cojas, se podría decir, de estos funcionarios que estén vinculados a alguna red de narcotráfico o de crimen organizado. Entonces, y también no se trata tampoco ahora que digan, no, vamos a inyectar que salgan 1000 gendarmes de aquí al próximo año, Claro. porque también esto, hoy día, viendo cómo está la situación, yo creo que el proceso de selección y de reclutamiento de personas que quieren postular a Gendarmería tiene que ser un poco más acucioso de revisión de antecedentes, porque dadas las circunstancias de cómo funciona el crimen organizado, es probable que hasta personas vinculadas al crimen organizado lo hagan postular a Gendarmería Claro. para estar dentro y poder seguir con esta con estos actos de corrupción y de seguir funcionando así dentro de las cárceles. Sí, bien complejo. ¿Qué tan complejo es ese proceso de reclutar, capacitar para que finalmente sean gendarmes al interior de los recintos penitenciarios? Considerando también la baja que hay, o sea, faltan muchísimos más. Exactamente. Entonces, a Gendarmería, bueno, postula mucha gente cuando hay proceso de postulación. Por lo general las vacantes fluctúan entre 500, 800 cupos anuales. Entonces, postulan alrededor de 3000 personas. De esas 3000 personas se le hacen rendir varios exámenes psicológicos, pero no se hace una revisión de antecedentes, a excepción del antecedente de antecedentes penales que pudiera tener, alguna cosa, pero no un análisis de dónde proviene. A lo mejor podrían decir que es un poco discriminatorio, pero hoy día sí es necesario saber que las personas que van a custodiar las cárceles Claro. tienen que tener una condición valórica importante. Sí, para evitar que se repita este tipo de hechos, ¿no? Lamentablemente, red de corrupción al interior de los recintos penitenciarios, gravísimo. Quiero ir con la propuesta de José Antonio Kast, el futuro presidente de nuestro país, este plan carcerbero, que él ha dicho en temas de seguridad. Tiene distintos ejes, pero me voy a detener uno y lo voy a ir especificando. El primer eje es de seguridad y control penitenciario y tiene distintos puntos. El primer lugar es aislamiento total de líderes criminales bajo el modelo 41 bis italiano, ¿no? Que sabemos que también ha tenido muchas conversaciones con el gobierno italiano. ¿Qué le parece esa medida? ¿Es una medida necesaria? Es una medida necesaria. Creo que las cárceles debieran tener regímenes distintos de acuerdo a la condición y peligrosidad del interno o la población penal que está ahí. Entonces, si hay personas que han delinquido, no sé, o están presos por algún hurto o robo y demuestran bajo compromiso delictual, debieran tener un régimen a lo mejor un poco más relajado en el sentido de las 2 visitas a la semana, de visitas directas y no a través de un vidrio. Pero a las personas que tienen vinculaciones a delitos con mayor complejidad, debiera, como decimos en las unidades penales, achicarse la cana. O sea, en el fondo, medidas más estrictas, con menos visitas, con menos horas de patio y con visitas a través del locutorio, o sea, a través de un vidrio. Ya. Porque en el fondo, si la persona no siente es cuando a uno cuando aplican la condena, dice, le aplicamos la pena de, no sé, 15 años. Pero el espíritu de la palabra pena es que justamente la persona que cumple esa condena tenga la pena, que sufra el hecho del delito cometido y que proceda con el arrepentimiento. Entonces, si hoy día vemos que las personas vinculadas al crimen organizado están en realidad haciendo una pasantía por las cárceles y es una oficina más de donde siguen Claro. liderando los crímenes en la calle, eso quiere decir que
a ellos hay que hacerle restringirle un poco más el proceso de internación. Dentro, de hecho, de ese mismo plan está la idea de cárceles sin visitas, sin teléfonos y sin poder. ¿Qué le parece eso también? Porque yo me acuerdo que también se había discutido esto anteriormente y distintas autoridades decían, bueno, las visitas también son necesarias por el tema de reinserción, ¿no? En este plan hablan de cárceles sin visitas, sin teléfonos y sin poder. ¿Qué le parece? A ver, por eso es importante analizar bien estos puntos, porque claro, como la función, o sea, cuando los tribunales decretan una condena, es con un proceso también de reinserción. Por eso ahora estábamos hablando de que Gendarmería a lo mejor va a ser una función solamente de seguridad y la reinserción va a ser otro servicio. Y necesariamente la reinserción social tiene que ver con las redes familiares. Entonces, ahí es cuando se contrapone un poco esto y saber, bueno, ahí probablemente hay algunos internos que provengan de otros países que a lo mejor no tengan redes familiares aquí en Chile. Bueno, en ese sentido tampoco se trata de que pueda venir cualquier persona a visitarlo. Tiene que ser también una persona comprobada de que es familiar, que es cónyuge, que es hijo, etcétera, para poder también aportar a lo que es la reinserción social. Pero sí es necesario que a lo mejor 0 visitas no, pero sí a lo mejor 1 hora de visita a la semana. Por un tema de reinserción y de los estudios que ustedes tienen, que es necesario también las visitas. Exacto. Perfecto. Después está segmentación de presos, uniformes obligatorios y reducción de encomiendas. ¿Qué le parece ese punto? Ya, sí, el hecho de los uniformes yo creo que es algo necesario. Esto se quiso implementar cuando recién se empezó la construcción de los recintos concesionados. Venían con uniformes. Entonces, pero en algún momento algunos organismos relacionados con derechos humanos señalaron de que esto era una discriminación que se estaba haciendo contra el interno y que entonces no había que ponerle uniforme porque en el fondo le iba a hacer un daño psicológico esto. Entonces se determinó que no se hiciera. Pero hoy día yo creo que es absolutamente necesario, para identificar bien a las personas que están dentro de las cárceles que son privadas de libertad y por otro lado para evitar el ingreso de encomiendas. O sea, en el fondo el lavado de la ropa significa que a la hora de la visita sacan la ropa, se las lavan y después viene una encomienda con ropa nueva o ropa limpia. Entonces con esto se evitaría el tema de las encomiendas. Así que por lo tanto sí, el tema de las encomiendas no debiera existir porque la alimentación y el aseo personal y la ropa se la estaría dando en este caso la administración penitenciaria. Bueno, me acuerdo cuando ahora que se está impulsando también uniformes en distintos recintos penitenciarios para el nivel de jerarquía, ¿no? Porque se establece también por la ropa que usan, tratar de eliminar eso y estén todos por igual, por así decirlo. Correcto. Tulio Arce, exdirector de Gendarmería, muchísimas gracias por su tiempo y profundizar esta materia, ¿no? Que es tan relevante en nuestro país. A su disposición.